El día de hoy vamos a trabajar ya propiamente, como les había informado, con la escritura. Ya vimos anteriormente la, todos los aspectos propios de la teoría literaria, de la teoría de la narrativa, de la novela. Vimos los recursos, las herramientas y lo estuvimos abordando tanto desde la parte teórica como desde algunos ejemplos. Fuimos trabajando con muchísimos ejemplos y tuvimos oportunidad de conocer y compartir varios aspectos desde la literatura, pero ahora ya inauguramos el módulo propio de la escritura. Ya terminamos las herramientas, pero no obstante, vamos a estar regresando a las herramientas. Entonces, para inaugurar este bloque de escritura, comenzamos con el tema de el principio y el planteamiento. Ya nos vamos a poner a escribir, ya nos vamos a poner a diseñar nuestro proyecto de novela, nuestro proyecto literario. Ajá. Y vamos a comenzar con el desencadenante. Este módulo nos va a llevar 2 sesiones, donde vamos a ver la estructura clásica de cómo se organiza una novela. Y vamos a ver otras 2 estructuras más, pero vamos a ver la clásica, que es la que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y para dejar claros todos los elementos y que podamos avanzar en los proyectos de cada uno de nosotros. Es importante señalar que esta estructura, al tenerla clara, ya podremos avanzar hacia las otras estructuras que queramos incorporar. Pero si no tenemos clara la estructura clásica, no podemos avanzar hacia ningún lado. Entonces, vamos a comenzar con el principio y el planteamiento, y este elemento que a mí me gusta mucho, que es el desencadenante de la novela, lo que va a desencadenar la novela. El objetivo de estas 2 sesiones va a ser que al final de este módulo vamos a ser capaces de comprender y de aplicar los principios esenciales del inicio y el planteamiento de una novela. Vamos a tomar como referencia la estructura de obras clásicas, tanto de la narrativa clásica como la Ilíada, como algunas novelas de la literatura clásica contemporánea, como El nombre de la rosa, Rayuela, Ensayo sobre la ceguera. Ustedes al finalizar este módulo van a ser capaces de identificar y analizar los elementos clave que componen un comienzo eficaz, incluyendo la introducción del conflicto principal, el establecimiento del contexto, la presentación de los personajes clave y la creación de expectativas para el lector. Esto es fundamental porque además a ustedes les va a dar herramientas para leer mejor las obras. Acuérdense que estas herramientas sirven para la creación, pero también nos va a convertir en lectores ultra de lo que ya somos. Lectores más críticos, más agudos, más incisivos en las novelas, en las obras que leamos, en la narrativa que leamos. El segundo punto será diseñar un planteamiento sólido que sirva como base para el desarrollo de la trama, asegurando la captación y el mantenimiento del interés del lector. No sé si han escuchado que en algunas ocasiones dice, es que esta novela es muy buena, pero al final se cae, o no se sostiene la novela, o peor aún, híjole, es que esta novela no avanza, me aburre. No se trata de que escribamos novelas entretenidas, divertidas, pop, para un público mediano o un público eh, que no le, que no es capaz de enfrentarse a literatura compleja. No, sino que lo que queremos hacer es una obra que sea capaz de mantener el interés del lector independientemente de nuestra estructura que le vamos a dar a nuestras obras. Hay obras que son muy atractivas o que se dicen ser muy atractivas, pero tienen una estructura defectuosa. Y hay novelas que son
que tienen una estructura formidable y no gustan tanto, ¿no? Entonces, no tienen mucho que ver esto. Lo importante es mantener el interés. Por eso es importante tener este planteamiento sólido para la base de nuestras tramas. El tercer punto, y estos ya son los elementos clave de la teoría que hemos aprendido para aplicarlos en la práctica, es diferenciar entre el desencadenante y los llamados puntos de giro o plot twist en una narrativa, comprendiendo sus roles y los efectos que tienen en la progresión de la historia. Vamos a diferenciar estos dos, el desencadenante y el plot twist. No son lo mismo. Y vamos a aplicar técnicas de planificación narrativa adaptadas a distintos estilos de escritura. Para esto nos vamos a apoyar en El nombre de la rosa. Si ya la leyeron, está bien. Si no, no importa. No es necesario que hayan leído las novelas que vamos a comentar aquí. Y obviamente, esta también es una forma de recomendación para nuestro club de lectura. El nombre de la rosa de Humberto Eco y la estructura fragmentada de Rayuela, de Julio Cortázar. Y por último, vamos a reflexionar sobre la importancia de un narrador adecuado y el impacto de las primeras páginas en la percepción del lector. Vamos a utilizar distintos ejemplos de obras literarias, no solamente las que hemos comentado aquí. Nos vamos a concentrar en estas tres, básicamente, pero vamos a hablar de otras más adelante. Estos conceptos ya los vamos a trabajar e insisto, los vamos a aplicar en nuestro proyecto narrativo. Ya vamos a comenzar hoy, como les había prometido desde la sesión anterior, ya vamos a comenzar hoy a hacer nuestro mapa, nuestra organización de nuestro diseño de proyecto narrativo. Al dominar estos conceptos, ustedes ya van a estar preparados para crear comienzos y planteamientos efectivos. Ya vamos a comenzar a escribir nuestro proyecto. Vamos a empezar por el inicio, por el planteamiento inicial. Estableciendo una base sólida para una narrativa coherente y atractiva, coherente para el lector y atractiva para que mantenga su interés en nuestra obra. Bien, antes de comenzar con la introducción, les comparto algo que solía decir un escritor llamado Seinfeld. Seinfeld decía, tiene usted 10 páginas para enganchar al lector, así que más le vale prepararlas con cuidado, con habilidad y precisión. 10 páginas, fíjense. Más le vale saber sobre qué está escribiendo. Necesitamos saber sobre qué estamos escribiendo y qué queremos contar antes de querer contar algo. Si no lo sabemos, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos 10 páginas para enganchar al lector en un proyecto de narrativa. Tratándose de relato, diríamos que tenemos todavía muchísimas menos posibilidades. Un relato corto, mucho menos. Una novela corta, podríamos hablar de las primeras 5 páginas. Pero en promedio para una novela son 10 páginas para atrapar al lector. En las 10 primeras páginas nuestro lector se tiene que sentir atrapado y atraído. Hoy subiré algunas novelas más. Ya esta es de narrativa muy, muy, muy nueva del año pasado. Pero que presenta estos elementos. Hay elementos de la narrativa clásica que jamás van a pasar desapercibidos para el buen escritor, independientemente que sea un escritor de ciencia ficción, de terror, un escritor de obras juveniles. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan todos estos elementos para construir un relato poderoso que sea atractivo para el lector y que por lo tanto se traduzca en ventas, en interés, en generar movimiento con su proyecto literario. Por eso les voy a compartir estas novelas que son obras muy, muy jóvenes de escritores no tan célebres, no tan conocidos como José Saramago, Premio Nobel de Literatura, ni como Cortázar, ¿no? Con estos escritores premiados, grandes vacas sagradas de la literatura. Hay narrativas muy nuevas, narrativas novísimas, que tienen elementos muy interesantes también. Me interesa que ustedes se acerquen a ellos. Muy bien. La Ilíada, como les adelantaba en la clase anterior, es una de las obras cumbre de la literatura clásica. Nos ofrece una lección magistral sobre cómo comenzar una historia épica y cómo establecer un planteamiento sólido que desencadene una narrativa poderosa y envolvente. Les había
dicho que si pueden conseguir su edición de la Ilíada, lo consigan para que comiencen a chutársela. Si hemos de reflexionar sobre los inicios de un manual de cómo se escribe una novela, por eso es apropiado considerar a la Ilíada. Al igual que la Odisea, la Ilíada es difícil determinar si fue un solo autor. Hay quienes dicen que no, que participaron ahí muchísimos autores, que participó una serie de narradores cuyas obras se fueron sumando al paso del tiempo, como ocurre también con la Biblia, ¿no? Esta complejidad tan avasallante se la atribuyen a un grupo de escritores, no solamente a un autor. No obstante, el convenio es que es una obra escrita por Homero, por un poeta que, adelantadísimo a su tiempo, se aventuró a escribir estos pedazos de obras literarias tan majestuosas, tan sublimes. La Ilíada tiene uno de los planteamientos más brillantes de la historia de la literatura. Les adelantaba en la anterior ocasión una breve sinopsis. El hijo de Troya se atreve a raptar a Helena, ni más ni menos, la mujer más bella de la tierra. No se sabe si la rapta con el consentimiento de ella o sin este consentimiento. Lo que nadie pone en duda es que Helena está casada y que Menelao, que es su esposo, es el hermano del hombre con más poder en todo el mar Egeo, ni más ni menos que de Agamenón, un caudillo que es muy ambicioso, que se ha autoproclamado rey entre los griegos. El rapto de Helena, o sea, el rapto de la cuñada de Agamenón, es la excusa perfecta que necesita él para agrupar a las tribus griegas en un mismo ejército. Es una excusa esto. Hace tiempo que le corroe esa pretensión, pero no había encontrado la oportunidad para hacerlo. Entonces dice, ándale, aquí está, este es el pretexto que yo andaba buscando. Y como está obsesionado con apoderarse de Troya, pues busca expandir su reino hacia esos linderos a través de su enorme ejército. Y al lanzar la convocatoria, Agamenón logra reunir más de 1 millar de barcos, 50,000 aqueos, entre los que un combatiente destaca por encima de todos, ya les había dicho yo, Aquiles, el de los pies ligeros, se le conoce, el líder de los mirdones y uno de los luchadores más fuertes del Mediterráneo. Los mirdones también son de los luchadores más fuertes del Mediterráneo y él sobresalía entre todos ellos. Se dice que Aquiles, por esta facultad de pelear y por sus dotes, era un semidios y que era invulnerable, que nada le podía hacer daño, ni una lanza ni una espada podían jamás acabar con este guerrero que además se movía tan rápido como el viento. Y esa es la situación de partida de la Ilíada. En los primeros versos de esta epopeya, Homero no solo introduce a sus personajes y sitúa al lector en el contexto de la guerra de Troya, sino que también establece los conflictos y las tensiones que moverán la trama a lo largo de la obra. Ya en el inicio, dice el famoso verso, canta, oh Dios, a la cólera del pelida Aquiles, ¿no? O dice también, hay otras traducciones que dicen, canta, oh Dios, a la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, desde que por voluntad de Zeus se enemistaron el Atrida, o sea, Agamenón, rey de hombres, y el divino Aquiles. Ahí después una enemistad entre ellos, ¿no? En este momento Homero nos sumerge inmediatamente en el corazón del conflicto, la ira de Aquiles, el más grande de los héroes griegos, contra Agamenón, el líder de los aqueos. Y después dice Homero, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? ¿El hijo de Leto y de Zeus, o sea, Apolo? Airado con el rey Agamenón, Apolo suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje de Agamenón infiriera al sacerdote Crises. Así inicia ese hermoso pasaje de la Ilíada. Este pasaje no solo captura la atención al lector, sino que nos presenta ya el conflicto inmediato y visceral. Además, nos plantea preguntas cruciales sobre las motivaciones, las lealtades
y los destinos de los personajes involucrados. Entonces, imagínense, estamos en Troya, los griegos están agotados, lejos de su hogar, enfrentados a un destino incierto. O sea, ya los mandó este güey a la guerra y no saben qué va a pasar. Por el día hace un calor insoportable y en las noches son insoportables, las noches son insoportablemente húmedas. Allí aparecen una serie de descripciones maravillosas de espacio y tiempo, como ya lo hemos visto en el tema de herramientas, en el bloque de herramientas que vimos en las sesiones anteriores. Es imposible escapar de los mosquitos y de la arena que se les mete en la boca, en los ojos, en las comisuras de los dientes. Y esta guerra, hablando de temporalidades, el tiempo de la historia, en el tiempo de la historia transcurren 9 años, 9 larguísimos años desde que comenzó la guerra. Aquí en la Ilíada se narra eso. Y encima, pues la guerra cae en una especie de impas donde pues, Aquiles le harta esa situación de la guerra. El guerrero más valorado del ejército no soporta a Agamenón. Agamenón, ¿quién es? Pues es un político avaricioso, enojón, que sin intervenir en la batalla, no vacila en agenciarse como trofeo a la hija de Crises, que es el sacerdote de Apolo, ¿no? Entonces, por eso Apolo ha extendido la peste por el campamento griego. O sea, es un telenovelón impresionante, chicos. Entonces, por un lado tenemos a una ciudad amurallada que nunca ha sido conquistada, Troya, y del otro lado tenemos un ejército de 50,000 griegos bajo el mando de un rey enojón, un patanzuelo, ¿no? Y el mejor guerrero de ese ejército, Aquiles, es el único que puede decidir la victoria, de él depende. Y además Aquiles, pues odia al caudillo que los ha llevado hasta allí. Es más, lo culpa Aquiles a Agamenón de la peste que está aniquilando a los soldados y se niega a seguir luchando. ¿Qué sucede entonces con esta apuesta? ¿Combatirá Aquiles junto a sus compañeros? ¿Va a caer Troya? ¿Van a rescatar a Helena o van a dejar que se joda? ¿O se van a retirar los griegos? ¿Qué va a pasar? Pues estas son las series de preguntas que se nos plantean desde el principio en la Ilíada. Pero además, como dice la diapositiva, cumple con varias funciones esenciales para el desencadenamiento de la narrativa. Que la narrativa de la Ilíada se suelta como si fuera un lobo feroz. Es increíble cómo este poema épico se suelta, se desencadena y genera una de las narrativas más rampantes e intensas de la historia del hombre, ¿no? El primer elemento que aparece es la introducción del conflicto principal. Repito, la cólera de Aquiles y su retirada de la batalla crean esa tensión central que va a afectar el curso de la guerra y las vidas de los guerreros. O sea, Aquiles está allí, pero odia a Agamenón y de él depende que se decida la guerra entre los griegos y troyanos. Se establece el contexto. La obra sitúa al lector en el 10º año del asedio de Troya. 9, entre el 9 y el 10 años en el tiempo de la narración, de la historia, perdón. Un momento cargado de desesperanza y agotamiento, lo que añade profundidad al conflicto. Hay presentación también de los personajes clave. En el primer canto, que ya les mostré cómo arranca, conocemos a las figuras cruciales como son Agamenón, Aquiles, Héctor y otros cuyas decisiones y acciones serán fundamentales para la trama. Homero no se guarda nada, o sea, luego nos presenta todos estos elementos, no se anda por las ramas, ¿eh? Es más, cuando Agamenón está armando sus tropas, hay una parte en la Ilíada que hasta nos presenta el catálogo de guerreros que van, los caballos, el tipo de armas que llevan, los carros, ¿no? Hay un apartado especial donde nos describe los carros de guerra que van, las carretas de guerra que avanzan. Y esto también crea expectativas, establece expectativas sobre el desarrollo de la historia, la inevitabilidad del destino, las consecuencias de la ira y el orgullo. Aquí les pongo lo que les leí hace rato. Canta odioso de la cólera, canta odiosa la cólera de Aquiles, el Pélida, ¿no? O el hijo de Peleo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas. Aquí acaso una de las barreras importantes y por lo cual mucha gente se siente desmotivada es por la lectura con el código que nos enfrentamos de un lenguaje muy antiguo. En este caso, yo lo que les recomiendo, cuando yo trabajo este tipo de obras con adolescentes,
yo los emociono, les suscito la duda y les genero interés a partir de preguntas. Entonces yo les digo, imagínate qué harías si tú estás con tu novia y de repente de tu novia llega un güey y se la roba, o sea, se va con ellos. Oye, güey, pues, ¿qué onda, no? Pero resulta que tu primo es el más chido para el trompo, para los trancazos y además, pues, se junta con un buen de güeyes que son bien fregones para los madrazos, ¿no? Así suscitas ese interés, comienzas a hacer preguntas. Cuando se enfrentan aquí a este lenguaje que les pido por favor que ustedes como escritores y como lectores de alto rendimiento no se dejen llevar por la frivolidad de, ay, es que no se le entiende. No, 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 eso no estamos para eso. Este es un lenguaje bellísimo. Se escribió hace muchos años, no sé en qué momento dejamos de escribir así, pero además es un desafío para los lectores contemporáneos, para nosotros como lectores contemporáneos que nos separan muchos años de distancia, es un desafío. Entonces, canta, oh Dios, a la cólera de Aquiles, es un exhorto del que está contando que es un narrador omnisciente en tercera persona que proclama a los dioses que Aquiles está en cólera. Aquiles, el hijo de Peleo, es importante ahí ver el linaje de donde pertenecen los hombres, por eso se habla del hijo de Peleo con cuya cólera funesta causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchas almas valerosas. O sea, este güey se enojó y se murió un montón por su culpa, ¿no? Y a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, y desde que por voluntad de Zeus se enemistó el Atrida, o sea, Agamenón y Aquiles, o sea, que ya hay un conflicto claro, ¿no? ¿Cuál de los dioses, o sea, quién empezó, quién tuvo la culpa? Y airado también, airado con el rey Agamenón, Apolo suscita en el ejército maligna peste y los hombres perecen por el ultraje que Agamenón infiera al sacerdote Crises. Es una maravilla de narración esto. Con este inicio ya se nos enseña la importancia de un planteamiento eficaz en la novela. Un buen comienzo no solo lo atrae al lector, sino que también siente las bases para el desarrollo de la trama y el crecimiento de los personajes. Esto no se ha dejado de hacer. Esto se hace en Star Wars, esto se hace en Juego de Tronos. No se ha dejado de hacer esto. Esta estrategia del planteamiento inicial que presenta la Ilíada se sigue haciendo una y otra y otra y otra vez. ¿Mm? Al entender cómo Homero maneja estos elementos, nosotros como escritores podemos aplicar técnicas similares para crear principios y planteamientos efectivos en nuestras propias narrativas. Entonces aquí pues vamos a explorar cómo estructurar un inicio de la novela, cómo introducir conflictos y personajes de manera impactante y cómo establecer un planteamiento sólido que desencadene en una historia cautivadora. Acuérdense que la narrativa es el arte de lo concreto, de la concisión, pero también es el arte de contar algo, no importa qué, sino cómo contarlo, cómo contamos algo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en El Lazarillo de Tormes, Lazarillo de Tormes es una novela de las llamadas novelas de formación, que nos habla de las aventuras de este chico, es un lazarillo no es un nombre, sino es una forma despectiva de referirse a un niño de la calle, a un niño callejero. Y se les llama novela de formación porque nos narra la ruta, la línea de vida de una persona o sea, generalmente son personas que surgen del inframundo económico social, ¿no? De la infraclase social y que después pues es mañosón, es raterillo, engañador, y se va abriendo paso así por la vida. A eso se refiere a una novela de formación. En el caso de Lazarillo de Tormes, igual el planteamiento es ágil, es hábil, es contundente. Ajá. En las primeras páginas de la Ilíada, ya con todas estas premisas fundamentales, ya les decía, se determina el periodo histórico de la historia que se está contando, el tiempo de la historia, el escenario, ya les decía, Troya y sus alrededores, el ambiente, pues es un ambiente de tensión y malestar entre los griegos y la introducción de los personajes principales. En el Lazarillo de Tormes ocurre exactamente igual. El principio de la Ilíada también establece una forma de narrar, es decir, un tono de la narración.
y una distancia adecuadas para ese proyecto narrativo. ¿Por qué? Pues sí, porque una de las cosas más cautivadoras de la Ilíada es que se utiliza un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, es decir, un narrador que lo ve todo, que ve lo que sienten, piensan los personajes y que puede viajar a todos lados, que puede inmiscuirse en los rincones donde los personajes conviven. Pero este es uno de los principales, ahorita ya es algo muy común, pero esto es uno de los principales avances que propone la Ilíada, que propone Homero con la Ilíada y la Odisea, es que viaja, puede moverse en el tiempo, que en el tiempo de la narración va hacia adelante en prolepsis y hacia atrás en analepsis. Y utiliza narraciones singulativas y narraciones singulativas con elementos clave que se van a traducir en plot twist, que van a darle la vuelta a la historia, que van a ser determinantes para el rumbo de la historia. Y va a narrar escenarios donde ocurren las cosas de forma simultánea. En el caso de Game of Thrones, por ejemplo, en Juego de Tronos, se nos narran por lo menos 5 líneas de la historia. Lo que ocurre en el reino de Castle Rock, lo que ocurre en el reino, en la muralla, lo que ocurre en King's Landing, lo que ocurre, etcétera. O sea, y todo eso se narra de forma simultánea. Esto ya lo hacía Homero al principio. Y fue una de las grandes novedades, de las grandes innovaciones para favorecer a la historia de la literatura y el arte, esta narración simultánea de distintos hechos en distintos momentos, ¿no? Por eso Homero se decanta por este narrador omnisciente y estas herramientas pues las vamos a ver aquí. ¿Qué preguntas suscitan el inicio de la Ilíada? Yo ya se las adelantaba al principio. ¿Qué sucede con la disputa entre Aquiles y Agamenón? La segunda pregunta es, ¿combatirá Aquiles junto a sus compañeros? ¿Va a caer Troya o no? ¿Se va a rescatar a Helena o no? ¿Se van a retirar los griegos o no? Estas preguntas son aparentemente sencillas, pero son fundamentales para entender la trama y el impacto de la historia. Y esta estructura, insisto, parece sencilla, pero no lo es. Sigue siendo utilizada una y otra vez desde Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Star Wars, y los Avengers, ¿no? Sigue estando presente esta estructura que suscitan preguntas similares a lo que suscita la Ilíada. Bien, Aparte, perdón, adelante. que a mí me parece también de la Ilíada como algo como interesante que también está en el lenguaje. Es que el, el, el conflicto no solo se queda como en los personajes humanos, sino como en este otro nivel que tiene que ver con el conflicto entre los dioses, en donde pareciera que las decisiones de los humanos repercuten en las de los dioses y la de los dioses, evidentemente, pues sí va a alterar todo el destino de los humanos. Pero de repente como esa narrativa que tiene que se vuelve sí simultánea al estarte contando los dos niveles, pero hace que el conflicto, o a mí lo que me gusta es que ese conflicto todavía es mucho más grande por esa cuestión de los dioses y pareciera en el lenguaje, ahorita que decías que pues sí, a lo mejor la primera vez que agarramos el libro nos parece como muy viejo, muy antiguo, este, pero también es interesante porque incluso cuando dialogan estos dioses, pareciera que tienen otro lenguaje. Y supongo que eso tiene que ver con el tono, ¿no? Pero eso como que hace más grande el conflicto, a mí me parece. Totalmente contigo, de acuerdo contigo, Juan Carlos, porque esta fue otra de las grandes innovaciones. Anteriormente los dioses eran intocables, o sea, las personas mundanas no podían dirigirse a los dioses de la manera en la que se dirigen en las obras de Homero, lo que va a suscitar también muchísima polémica en su momento. O sea, no manches,
hombres se atreven a desafiar a los dioses, ¿no? Y esto, como bien señalas, va a desencadenar una cosa llamada tema. Una de las líneas temáticas es el cuestionamiento del poder, ¿no? El desafío del hombre hacia el Dios, eso es una de las principales características. La lucha por el poder, la obsesión y a lo que nos conduce la obsesión de un solo hombre que desencadena una guerra eh, y donde muchas almas van a parar al Hades, ¿no? Es una de las líneas temáticas que se enriquecen con esta ruptura de la aparente relación hermética que existía entre los dioses y los hombres, ¿no? Es fabuloso. Excelente comentario, Juan Carlos. Muy bien, claro que sí, estoy completamente de acuerdo con tu observación. Eh, y esto que señalas va muy de la mano con lo que se determina en esta epopeya. ¿Qué se determina? Se determina un periodo histórico de manera clara, concisa. Acuérdense, hay tiempo objetivo, tiempo subjetivo en cuanto nos referimos al tiempo de la historia. Aquí el periodo histórico es claro, incluso con el tono de la narración y con la manera en la que dialogan los personajes, como bien lo señala Carlos. La manera en la que nos hablan los personajes puede ser un referente para situarnos tiempo y espacio. Ah, es que estas personas hablan así, es que así se hablaba en el México de los años 70. Por ejemplo, decirle a los niños chamaco o decirle a los niños escuincle depende de un tiempo-espacio distinto. Hoy, por ejemplo, a los niños, si tú les dices chilpayate, les suena algo muy anacrónico o ni te entienden, pero tienen formas contemporáneas de referirse a, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una narración contemporánea, en donde un par de novios, una chica se refiere a su novio como mi güey, pues podría ser una narrativa de los años 60, de los años 70. Actualmente ya no se dice tanto así. O por ejemplo, otro verbo. Hay un verbo que José Agustín, por ejemplo, utiliza el verbo chingar de una manera, pero ese verbo ha evolucionado muchísimo. Y anteriormente el verbo encular se refería a hacer enojar a alguien, pero posteriormente ese verbo ya evolucionó a estar enamorado de alguien, ¿no? Entonces, si tú decías, yo estoy enculado con esa vieja, digamos, estamos hablando de una novela situada en un escenario urbano de los años 60, el personaje lo que quería decir es que estaba enojado con esa mujer, pero o sea, ahora la sitúas en los últimos 20 años, de los 2000 para acá, diríamos que ese personaje está enamorado, tiene una obsesión amorosa o un desliz amoroso con esa mujer, ¿no? Y lo podemos identificar a través de la manera en la que hablan nuestros personajes. Los escenarios aquí son clarísimos, hay grandes descripciones la construcción de los espacios es formidable, y del ambiente también es formidable, todos estos temas ya los hemos visto. La introducción de los personajes principales incluso se hace con una gran descripción de su linaje, de dónde vienen, cuáles son sus habilidades, ¿no? Es increíble también el presentamiento de el posicionamiento de la voz del narrador para describir a los personajes con lujo de detalles, el modo de ser, su manera de hablar, su manera de actuar, de dirigirse a los dioses, de reflexionar, de luchar. ¿Mm? Las alianzas y las disputas que mantienen entre ellos. Aquí incluso es recomendable hacer unos esquemas para no perderse o no confundirse. En Juego de Tronos ocurre exactamente lo mismo. O sea, George R. Martin lo que hizo fue hacer una actualización de los principios narrativos de la Ilíada para escribir Juego de Tronos, ¿eh? Es exactamente la misma estructura. Y muchos otros lo han hecho, muchos, muchos más. Las alianzas y las disputas. Aquí las preguntas que suscita si este gran hombre ayudará a sus compatriotas o, o no, o se retira de la batalla. ¿Qué pasará? Hay una película que salió de la Ilíada, que se llama Troya, cuyo protagonista Aquiles es interpretado por Brad Pitt. La película es buena, es una especie de viñeta de difusión cultural para quienes no conocen la Ilíada. Es buena producción, pero en términos narrativos, cinematográficos, es muy mala, porque da la idea de que lo que ocurre en Troya ocurre en 10 días y no, en realidad lo que ocurre en 10 años. Entonces, la novela carece de esa profundidad y de esa visión
compleja de la temporalidad de la historia. Es buena para quienes quieran acercarse de forma superficial a lo que es Troya, pero no jamás va a tener la complejidad que ofrece la Ilíada, ¿no? Pero en esa película sí es posible plantear esta pregunta, ¿caerá Troya? Y esto depende completamente de Aquiles. Y en la película sí saben, esto es una de las grandes valías, en la película sí saben eh, dimensionar la importancia de Aquiles para la batalla de Troya. Por eso no tiene desperdicio. Si la quieren ver, véanla. Decías al principio, yo decía al principio, se decanta por un narrador omnisciente, lo que plasma, lo que permite plasmar con mayor facilidad gran cantidad de personajes. Te puedes meter a todos lados y trasladarte de un espacio a otro, de un tiempo a otro, recreando las acciones y los diálogos que se producen en distintas escenas. Y este narrador omnisciente incluso es capaz de penetrar en el pensamiento de los dioses y de los hombres, ¿eh? Es un narrador omnisciente magistral, muy complejo. Muy bien, ya que hemos hecho esta pequeña introducción a la Ilíada, que por supuesto les recomiendo que la lean, les recomiendo mucho la Ilíada en las ediciones de Gredos, editorial Gredos, que son especialistas en libros de filosofía, de literatura antigua, sobre todo grecolatina. Les recomiendo muchísimo la edición de Gredos. Las encuentran en puestos de revistas o en librerías de viejo, las encuentran a muy buen precio. Porrúa tiene también muy buena edición, con muy buenos estudios grecolatinos que nos ponen en contexto qué es lo que está pasando, con muy buena explicación, pero la mejor es la de Gredos, se la recomiendo muchísimo. Vamos entonces al planteamiento y la estructura. A la hora de afrontar nuestro proyecto narrativo, no existe un camino predefinido en realidad, mucho menos en la novela, que es un proyecto mayor y que además es un género heterogéneo que admite todo tipo de variantes. Por eso yo les decía en algún momento, en la novela podemos darnos licencias, todo se vale. Jugamos a ser dioses en una novela porque podemos intervenir, incluir muchos aspectos y muchos elementos tan inimaginables que incluso son imposibles de llevarlos a cabo al cine, al teatro, ¿no? En la novela se pueden crear cosas increíbles. Por lo tanto, no nos resulta extraño que para planificar una novela, pues cada escritor adopta su propio método. Yo aquí les voy a compartir un método general y ustedes ya lo van a hacer como ustedes quieran, a su propio estilo, a su propio gusto. Hay quien lo hace, como comentábamos al principio, Susi, con escasa organización. Es el que se le conoce como el autor, el autor sombrero, ¿no? Nada más se pone un sombrero y se va a caminar y ya. Pero hay quienes lo hacemos con un plan detallado antes de pasar a la fase de la escritura, lo que se conoce como escritores de brújula. Somos muy organizados, que lo escribimos, sabemos exactamente a dónde vamos a ir, sacamos nuestro mapa, nuestra brújula y nos dirigimos con ese mapa que hemos trazado, ¿no? Vamos a ver nosotros ese tipo de organización del escritor brújula y mapa. Vamos a ver esa organización. Ya después, ustedes decidirán qué tipo de método quieren adoptar. Pero es importante contar con una organización previa para nuestro proyecto de escritura. Y para eso, pues vamos a comenzar con uno de los grandes. Ese se los recomiendo muchísimo, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Aquí sí les recomiendo tanto la película como el libro. Son libros que no se pueden morir antes de leerlos. Es una experiencia increíble. Humberto Eco es un semiótico de origen italiano, estudioso de las ciencias sociales de las humanidades desde esta ciencia llamada semiótica, gran aportador para el estudio de la semiótica. La semiótica no es más que el estudio de los símbolos en la vida de las personas, desde el guiño de una persona hasta la luz de un semáforo, pasando por la comunicación, la propaganda, la cultura popular, los cómics. Humberto Eco se encargó de muchísimas áreas del estudio humano a partir de la semiótica o de la semiología, que ya después diremos que se trata cada una. La semiología es más de corte francés y la semiótica es más con elementos de los estudios culturales norteamericanos. Humberto Eco abordaba las dos líneas perfectamente. Y un día Humberto Eco, un científico social muy experimentado, semiótico increíble, pero sobre todo experto en la Edad Media, se dedicó a escribir una novela y este fue su resultado.
Humberto Eco había escrito libros de teoría, la estructura ausente, por ejemplo, que es uno de sus libros más célebres, Apocalípticos e integrados, que es otro de los libros famosos de Humberto Eco, en donde hace un estudio sobre la cultura, en las clases medias sobre todo. Tiene libros maravillosos. Les recomiendo otro que se llama Historia de la Belleza. Son dos libros, Historia de la Belleza e Historia de la Fealdad, donde a partir de un estudio semiótico de los símbolos eh, va, va explorando los esquemas de belleza a lo largo de la historia del hombre. Eso es una historia es un libro de historia del arte maravilloso. Pero en su primera novela que escribe Humberto Eco, pues crea esta catedral, este portento de novela llamada El nombre de la rosa. Sí, es increíble, es apasionante, es uno de mis libros indispensables y favoritos de toda la vida. Lo he leído 4 veces este libro. La primera vez que lo leí yo tenía 12 años, me gustó muchísimo. Después lo volví a leer cuando tenía 14, después ya un poco más, y siempre encuentras cosas nuevas. Sobre todo hay una parte de unas pinturas que se encuentran en esa abadía que me provocan pavor. Es un libro maravilloso. A la hora de afrontar este proyecto, entonces tenemos estos tipos de variantes, pero lo importante es adoptar un método. Hay quien se le hace escribir con escasa organización, decíamos, o sin ella, como lo hizo Humberto Eco. Dice Humberto Eco, recuerdo que pasé un año entero sin escribir una sola línea. Leía, hacía dibujos, diagramas, en suma, inventaba un mundo. Y hay otros que prefieren un plan detallado antes de pasar a la fase de escritura, como Rayuela de Julio Cortázar. Y me río porque pareciera que quien hizo la novela con un proyecto muy premeditado antes fue Humberto Eco con El nombre de la rosa, y el que escribió sin ningún proyecto de organización previo fue Julio Cortázar, pero no, es al revés, ¿no? Dice Julio Cortázar en este libro que se llama Cartas, dice, un día le pediré que lo lea. Se lo está diciendo al editor, ¿no? Se le está escribiendo al editor, a su editor. Le dice, un día le pediré que lea lo que estoy haciendo ahora y que es imposible explicar por carta, aparte de que yo mismo no lo entiendo. Ignoro cómo y cuándo lo terminaré. Hay cerca de 400 páginas que abarcan pedazos del fin, del principio y del medio del libro, pero quizá desaparezcan frente a la presión de otras 400 o 600 que tendré que escribir entre este año y el que viene. El resultado será una especie de almanaque, no encuentro mejor palabra. ¿Qué sé yo lo que va a salir? Bien, mientras Humberto Eco dedicó un año para preparar El nombre de la rosa, sin escribir una sola línea, Julio Cortázar se volcó desde el primer momento sin saber hacia dónde lo conduciría, enviándole esta carta que les leía Francisco Porroa en 1960. Y esto pues no es más que evidencia de que no es posible decir que un modo de proceder sea mejor que otro. Ambas son obras maestras. Ya les he compartido yo que a mí casi no me gusta Rayuela. Se me hace un ejercicio interesante, pero obviamente si me ponen a elegir entre Rayuela y El nombre de la rosa, yo elijo El nombre de la rosa. Pero este ejemplo lo quiero destacar porque es interesante. No importa el modo que elijas, Ana. Lo que importa es la manera en la que vamos a organizar el proyecto en curso, el procedimiento que te resulte más apropiado. En nuestra etapa de formación, entonces, es fundamental que como ustedes como escritores asimilen las nociones en las que se basa la planificación y los principios de escritura. Repito, en esta etapa de preconstrucción de nuestro proyecto literario, es fundamental que asimilen las nociones en las que se basa la planificación y los principios de la escritura. ¿Por qué? Porque estas nociones y principios te va a permitir aprovechar las ventajas de contar con un proyecto previo. Y además, te vas a dar cuenta que va a requerir un trabajo de ida y vuelta constante, es decir, de relectura y organización, relectura y organización, relectura y reorganización.
Vas a escribir, vas a leer, vas a descartar, vas a meterlo a la hoja de descartes o al bote de descartes. Por eso el meme ese de un bote que tiene la cara de descartes, porque es lo que descartas de tu historia. Y después vas corriendo y vuelves a él y abres la hoja otra vez porque resulta que sí te estaba funcionando esa parte. Vas y vienes, vas y vienes. Esto es maravilloso, es un proceso interesante, pero debes estar eh, armado con las nociones y los principios de la escritura para poderlo hacer de manera placentera y que te dé resultados. ¿Mm? Ojo con eso, por favor. Te va a permitir además en tus revisiones, por ejemplo, Cortázar dedicó muchos años a la elaboración de Rayuela, pero además otro pedazo para su revisión y eso le llevó a modificar muchas partes, asegurándose de que los elementos narrativos que incorporaba fueran atractivos y comprensibles. ¿Es comprensible en Rayuela? Claro que sí, sí es comprensible, es muy apasionante y muy comprensible. El ejercicio a mí ya no me parece tan interesante, pero en su momento lo fue. Y esa forma de reorganizar que llevó a Cortázar a organizar así Rayuela fue un gran éxito y lo sigue siendo, por eso es uno de los grandes clásicos. En tu caso, yo quiero que estos dos elementos, tu proyecto previo, la reorganización y la lectura, te lleven a manejarte con mayor soltura en los conceptos que ya hemos visto. ¿Mm? Bien, uno de estos conceptos lo vamos a ver con las unidades narrativas. Este concepto se llama estructura. ¿Qué es la estructura? Pues es la forma en que vamos a vertebrar la historia. Ajá. Vamos a ver con el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa se despliega una narración lineal, donde se identifican los elementos de la estructura clásica. El planteamiento inicial, el primer punto de giro, el desarrollo, el segundo plano de giro y el desenlace. Fíjate muy bien, esta es la estructura clásica que utiliza Humberto Eco. Planteamiento inicial, el primer punto de giro, el desarrollo, luego el segundo, ahí dice plano, tiene que decir punto de giro, disculpen ustedes, el segundo punto de giro y el desenlace. ¿Qué pasa en Rayuela? Rayuela tiene una estructura original. Rayuela se divide en tres partes. Del lado de allá, dice Cortázar, la parte en medio del lado de acá, de otros lados que no se corresponden con la estructura clásica, son tres partes. Los capítulos en Rayuela no son uniformes ni su extensión ni su diseño. Esta es la estructura de estas dos novelas. En el nombre de la rosa se despliega una narración lineal y nos permite esta narración lineal identificar fácilmente estos elementos. En Rayuela, esta estructura original nos permite establecer un desafío de la lectura con capítulos no uniformes ni en su extensión ni en su diseño de los capítulos. En cuanto abrimos Rayuela, nos encontramos con una advertencia, con un rótulo que dice tablero de dirección. Y aquí hay varios párrafos enigmáticos. Así está el inicio de Rayuela. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Esa fue la primera lectura de Rayuela que yo hice. Y muchas hacemos eso, ¿eh? Cuando lees Rayuela, lees esto, llegas hasta el capítulo 56, están las estrellitas y ya, se acabó. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. Pues sí, chido, Cortázar, muy bien. Miren, ahí está el tablero de dirección. Así, así como está en la parte de abajo esos números con la lista, y el segundo libro dice, en caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. Esa es la estructura del libro de Cortázar. 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71. Ajá.
Eso es lo que a mí ya no me gustó, ese ir y venir. No, la novela es linda, es apasionante, te atrapa, pero este ir y venir a mí, Carlos Campos, no me gusta tanto. Igual a ustedes les va a encantar. Yo conozco amigos que les ha gustado mucho esta estrategia y se fascinan muchísimo con este paseo, ¿no? Se sienten como que están jugando con Cortázar, como si tuvieran a Cortázar ahí vivo. Dice, con objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos. Y sí, ustedes cualquier edición que tengan de Rayuela van a encontrar esto. Pero quiero ser claro en esto. Por muy diferente que sea la concepción de una novela, los conceptos de planificación se usan más o menos de la misma forma. O sea, sí, Cortázar hizo esta estructura muy innovadora, pero sigue manteniendo los conceptos de planificación allí presentes en Rayuela, ¿eh? Independientemente también del tipo de estructura que elijas, hay elementos que deben cuidarse e incluirse al comenzar una novela. Esto es una invitación a que, como en el béisbol, hay cosas que no se tocan y que se mantienen, y una de ellas es la estructura y la planificación de tu novela. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Carlos, en esta de Rayuela, en estos saltos que nos muestras ahorita en el tablero de dirección, aunque yo no la he leído, no me llama la atención. A mí me conflictúa mucho no seguir un orden, pero tú aconsejas que dentro de las lecturas que ya tengo formadas, sí ponga a Rayuela. Sí, amigo, totalmente, Ok, totalmente. Es una aventura leer Rayuela, es como un paseo, a distintos lugares donde conoces a muchísima gente. Es fascinante. Eh, Tuve una amiga que traía su volumen de Rayuela y siempre pegaba post-its y lo traía lleno de post-its su Rayuela. Y yo le preguntaba, oye, me genera interés, mucho interés, mucha curiosidad la manera en la que organizas. Y es que estoy enamorado de Julio Cortázar. Y marco los pasajes que corresponden con un color de post-it y con otro color. O sea, suscita este tipo de juegos y de vinculaciones con el autor. Pero sí, no te la pierdas. No se pierdan en Rayuela. No dejen de leerla. Sí, métanla en su lista de ok, lecturas obligadas, por favor. gracias. Bien, vamos entonces ahora con los primeros dos elementos. El, el primer elemento, permítanme un segundo, déjenme busco una cita que les quiero compartir. Antes de abordar estos elementos, quiero recordar con ustedes dos como conceptos clave. El primer concepto es el argumento. ¿Qué es el argumento? Lo decíamos muy al principio de este diplomado. Es cuando alguien te pregunta, oye, ¿y de qué va la película? Oye, ¿de qué va tu obra de teatro? Oye, ¿de qué va el libro? Ah, pues es que me están preguntando por el argumento o por los elementos básicos de la trama, ¿no? Bueno, el argumento es una serie de acontecimientos vinculados a unos personajes que se van desencadenando de forma más o menos lógica. Ese es el argumento. ¿De qué trata? ¿No? Incluso bromeamos cuando decimos, oye, ¿de qué trata la película Rescatando al Soldado Ryan? Un grupo, en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados intentan rescatar al soldado Ryan. Y ahí está, de eso se trata. De eso se trata exactamente. Ese es el argumento de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Ok, este es el concepto de argumento así, muy sencillo, muy básico. No se les vaya a olvidar. El otro, el plot twist, o llamado también punto de giro. Cuando hablemos de estructura y de trama, no olvidemos esto. Perdón, al argumento también se lo conoce como línea argumental, ¿eh? También, sí, línea argumental, se está refiriendo al argumento, ¿no? Bien, ahora, el punto de giro. ¿Qué es? El punto de giro es un cambio brusco
Un viraje inesperado que dinamiza y hace avanzar la línea argumental. Un cambio brusco. Pasa algo. Además de Rayuela y de El nombre de la rosa, que son dos libros imprescindibles y fundamentales, queridos míos, hay otro libro que les quiero ultra chirre contra recomendar. El nombre de la rosa y Rayuela se las voy a subir en electrónico, pero les recomiendo que lo compren en físico porque además de que son libros muy chonchos, se van a enamorar de ambos autores leyéndolo en papel. La experiencia de lectura en papel es distinta a leerlo en electrónico. Pero este libro, Seda, este sí se los voy a compartir en electrónico y este sí lo pueden leer en electrónico completamente y se lee en una sentada. Si quieren romper su récord lector de este año y les faltan números, pues esta es una muy buena opción para leer rápido. Seda de Alessandro Barico. ¡Oh, qué maravilla de libro! Este libro lo debería leer todo mundo. No podremos morir si no leemos este libro. ¿Quieres quedar bien con ese hombre que te está mirando, Susana, a lo lejos? Juan Carlos, ¿quieres quedar bien con esa chava que te gusta pero que no te atreves a acercarte? Regálenle este libro a estas personas y verán. O regálenselo ustedes. Es una genialidad de libro. Mejor. Seda. Mejor regálenselo ustedes. No puede faltar en su biblioteca. Si entras a casa de un conocido y tiene en su biblioteca Seda, esa persona sabe lo que tiene en su biblioteca personal. Es una novela corta que destaca por su sutileza y su elegancia narrativa, que desde el primer momento envuelve al lector en una atmósfera de melancolía y belleza profunda. Fue publicado en el 96, yo la compré casi cuando salió. Y nos narra la historia de un joven que se llama Hervé Joncourt, un joven comerciante de seda francés del siglo XIX, cuyas expediciones a Japón transforman su vida y sus emociones. Este joven francés en realidad se dedica a conseguir huevos de gusano en África, gusano de seda. Porque la seda, en el tiempo de la historia, que se narra aquí en Seda, ayudaba a evitar las epidemias que se producían en Europa de ese entonces, de ese tiempo. Recuerden ustedes que si hay una de las sociedades más marranas, más puercas que ha existido en la historia occidental ha sido los franceses, ¿verdad, Susi? Por ejemplo, en el perfume, ahí sabes por qué el perfume era tan caro y tan socorrido y tan buscado y tan cotizado, pues porque los cerdos franceses no se bañaban y entonces se llenaban de perfume para oler rico y poder así relacionarse con las personas, desde hablar con ellas hasta tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? En el caso de seda, el gusano en África, el que producía la seda era una tela que evitaba la propagación de las bacterias o de epidemias. Y a estos gusanos se los vendía el joven a los habitantes de su pueblo. Pero resulta ser que la seda alcanza a África. Entonces a nuestro protagonista le proponen que viaje a un lugar completamente distinto, como ya se los adelantaba aquí, a Japón. Y entonces va a Japón, que es prácticamente la otra punta del mundo de donde él se encuentra, un sitio del que casi nadie sabe nada. En ese momento nos encontramos ante un punto de giro. Ese es el punto de giro principal. Bien, vamos a ver cómo está la planeación y la estructura de Seda. Hay una precisión casi musical, por eso les digo, es una belleza este libro, es un gozo leer Seda. Se estructura en capítulos breves, esa es otra de las grandes ventajas también de este libro, son capítulos breves que te permiten avanzar de manera sustantiva y consistente, con un buen ritmo de lectura, y a veces tan cortos como una página. Y también te permite tener un ritmo pausado y reflexivo, porque cada capítulo por momentos se te aparece como un retrato. Y tiene una estructura fragmentada que permite al lector absorber cada momento y cada imagen con claridad y detenimiento, reflejando la delicadeza del tema tratado. Ya les adelantaba este momento de la trama. Herb Joncourt, que les decía, es un joven que comercia con gusanos de seda, están en Francia. Cuando una enfermedad amenaza el suministro de gusano de seda africano, se embarca en un viaje largo y arduo a Japón.
Este momento, cuando el gusano de seda africano ya no se puede comerciar porque la epidemia llegó allá, este es el primer el punto de giro. Entonces va a Japón y en ese momento Japón es un país misterioso y cerrado al mundo occidental. Acuérdense que Japón se abrió hacia el mundo occidental ya entrado el siglo XX. Allí conoce, en Japón, Yonkur conoce a un hombre noble y a su concubina con quien desarrolla una conexión silenciosa pero intensa. La historia se desarrolla en un ciclo de viajes de ida y vuelta entre Francia y Japón, simbolizando la monotonía y la búsqueda de algo inalcanzable. ¿Se acuerdan de del relato singulativo y de los relatos cotidianos? Bueno, aquí aparece mucho este relato de la cotidianidad en los viajes, pero el relato singulativo aparece solamente una vez y es uno de los elementos clave de la historia. A través de estas expediciones, Yonkuro experimenta un amor no consumado y una añoranza que desafía la simplicidad de su vida cotidiana. Bien, no les voy a echar a perder la obra, se los juro, porque aunque sepas de qué va, en el momento en que lees Seda, es otra historia, es otro viaje. ¿Cuáles son los puntos de giro de plot twist, de perfume? ¿Cuáles son los plot twists de Seda, perdón? Bariko introduce varios puntos de giro. Ojo con esto, por favor, porque aquí este esquema es fundamental para que ustedes vayan construyendo su proyecto literario. Aquí lo que estoy haciendo es una especie de dibujo del mapa de lo que es Seda para ustedes. Esto incluso les puede servir de guía de lectura. ¿Por qué comienzo con Seda? Por dos razones. Primero, para recomendárselos y segundo, es más sencillo porque ahorita lo vamos a ver con el nombre de la rosa. Bien. Seda entonces tiene el primer punto de giro que es la visita a Japón. Ya les dije que el gusano de seda es alcanzado por la epidemia en África, entonces se ve obligado Yonkur a viajar a Japón para seguir con su negocio. En la primera vez que llega el joven Yonkur a Japón, que es una tierra exótica con una cultura rigurosa o rigorista, su encuentro con una mujer silenciosa marca el inicio de su transformación emocional. La primera visita a Japón. Esto es lo que pasó. Entonces, vayan dibujándolo, por favor, en su mente. El joven Yonkur comercia gusano de seda en África, vive en Francia, viaja a África frecuentemente para traer gusano de seda hasta que ocurre algo. Ese ocurre algo es un relato singulativo. El gusano de seda se contagió de la epidemia, entonces tiene que viajar a otra tierra para conseguir al gusano. ¿Y esa tierra cuál es? Japón. Ese es el primer punto de giro, la primera visita a Japón. 2. Durante los viajes a Japón y con esta conexión que ya establece con una mujer silenciosa, Yonkou recibe una carta anónima escrita en japonés, la cual revela una pasión oculta y no correspondida que le perturba y le obsesiona. Una carta. ¡Wow! Este es otro plot twist. Otro más. El cambio de Helen. Al final de la novela se revela que su esposa ha sido consciente de su obsesión y amor platónico. O sea, el joven Jungkook está cansado con Helen y ella le cae en, ándale, güey, traes algo ahí secreto. Este descubrimiento cambia la dinámica de la relación entre Jungkook y Helen, lo que añade una capa de comprensión y dolor no expresado a su matrimonio. Para el lector se nos revelan otras capas, otros niveles. Después ocurre un final inesperado. La mayor sorpresa llega cuando Jungkook descubre la verdad detrás de la carta, revelando que fue escrita por su esposa para mantenerla viva su pasión y su espíritu. Este giro ofrece una nueva perspectiva sobre el amor y la devoción, la fidelidad también, destacando la complejidad de las relaciones humanas. Esto, queridos míos, es un mapa de novela. Les dije en la clase pasada, vamos a ver un mapa de novela, no me dio tiempo, se los iba a presentar. Este es el mapa de novela. Estos son 4 plot twists que nos pueden dar paso a ya escribir un proyecto narrativo. ¿Cómo podemos llevarlo esto a un mapa? Cada uno de estos 4 números lo pueden escribir en un post-it o en fichas bibliográficas o en hojas de Word
para de que definan ustedes qué es lo que va a pasar en cada uno de los capítulos. Ya ustedes decidirán la estructura de cómo organizan esta estructura. Si el número 1 lo dividen en 2 capítulos, si el número 2 lo dividen en 2 capítulos, si el número 3 lo dividen en 2 capítulos, el número 4 lo dividen en 2 capítulos. Ustedes deciden cómo organizan esta estructura. Pero aquí está. Lo que está contando es muy sencillo. Lo que importa que cuente es la estructura, la organización de los hechos que se están narrando, el lenguaje que utiliza, el tono, la construcción de los personajes, las descripciones, el uso del tiempo de la historia, los usos del tiempo de la narración, la brevedad de los capítulos, etcétera, etcétera. Esto ya es un primer mapa. Ajá. Para que se produzca un punto de giro es necesario que la historia ya esté en marcha. Esto es importante. Por eso comienzo con los puntos de giro. Ya la historia ya va en marcha y de repente aparece el relato singulativo, la narración singulativa de un hecho que cambia el rumbo de la historia. Ya existe un hilo y una serie de acontecimientos encadenados previos que sugieren la dirección del argumento. Ya hay algo antes. Cuando la dirección es alterada o cambia de rumbo, es cuando estamos ante un punto de giro. Es importante destacar que el cambio debe ser más o menos brusco. De otro modo, será una pequeña variación solamente en la línea argumental y no un verdadero punto de giro. Más o menos brusco, pues ni modo, fíjense bien, pues él estaba trabajando John Cure en Francia, viajaba a África, madres. Resulta que la epidemia alcanza a África y se contamina el gusano de seda. Entonces tiene que buscar en otro lugar. Es un punto de giro brusco. Sí es un golpe. ¿No? Piensen ustedes, un relato, estuve leyendo el trabajo de Juan Carlos, donde hay un relato singulativo muy interesante, ¿no? En el de la abuela. Podría ser el caso de que un niño que vive solo con su abuela porque sus papás viajaron a Estados Unidos para buscar mejores posibilidades económicas. El niño todos los días se despertaba con el olor a chocolate que la abuela le tenía preparado a las 7 de la mañana. Todos los días ahí está un relato cotidiano, el uso del tiempo cotidiano donde se repite constantemente una misma actividad, hasta que un día, ahí metemos la fórmula del relato singulativo, de la narración singulativa, el niño despierta y se despertó no por el olor al chocolate, sino al contrario, por la ausencia del olor a chocolate por la mañana que le preparaba la abuela. Y resulta ser que la abuela estaba muerta. El niño descubre que su abuela estaba muerta sobre la cama, en un cuerpo inerte y seco, con los párpados y los labios hundidos. Ese es un plot twist. Ya establecimos el primer hilo, pero ese es un primer plot twist. Brusco, por supuesto, pues es la muerte de la única persona adulta que está a cargo de este chico. Ese fue un ejemplo. Toda narración parte de una situación estática de equilibrio inicial. Para eso sirve la narración de aspectos que ocurren en la cotidianidad, para establecer un hilo previo. Ajá. No lo olviden. El hilo previo yo se los narré aquí. John Cure era un hombre, un joven empresario que se dedicaba a la seda. Comerciaba gusanos de seda de África, hasta que un día la epidemia alcanzó al gusano de seda africano y tuvo que cambiar su destino comercial hacia las extrañas tierras de Japón. Y al decir a las extrañas y exóticas tierras de Japón con su rigurosa cultura, incluso estamos allí haciendo una descripción que sirve para colocar un referente histórico que refuerce el tiempo de la historia, desde donde se está narrando la historia. Ok, muy bien. Ahora, ya vimos el giro, el punto de giro. Vamos a ver al desencadenante. Mucha atención, por favor. Ay, no, todavía no. Ahorita voy con el desencadenante. Me estoy emocionando de más. Este otro libro que ya lo está leyendo Susana. Ensayo sobre la ceguera. Ya lo terminé, maestro. Muy bien, ¿verdad que te cambia la vida este libro?
total y absolutamente. Y además leerlo después del otro. Ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero es cuando se va la luz. Ajá, ajá. De Vladimir. Ajá, el de Vladimir. Y este, no, ya, me dieron un trancazo de realidad Sí, sobre la dependencia del ser humano. sí, exactamente. Aquí en Ensayo sobre la ceguera vemos una calle donde los peatones y los coches se comportan como en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Están los coches ahí circulando y ahí ya se establece un primer hilo argumental, un acontecimiento previo. La calle, los peatones, los coches avanzando como cualquier otro día en cualquier ciudad del mundo. De pronto uno de los conductores se queda ciego en el vehículo. ¿Recuerdas, Susana, el arranque de la novela? Se queda ciego un Perfecto. conductor. Incluso dice, el disco se pone en verde y no avanza y le empiezan a pitar, ¿no? Este ensayo sobre la ceguera lo leí ya hace más de 20 años. Yo quedé impactado. O sea, terminé de leer este libro y me fui corriendo a comprar una botella de vino para celebrar porque fue un impacto Pues yo me sublime que tomé me una provocó. cerveza. Sí, 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 al terminar, sí, dan ganas de, totalmente. Uno de los conductores se queda ciego en el vehículo y es entonces cuando se rompe el equilibrio de las fuerzas, de fuerzas inicial. Esta normalidad, esta cotidianidad se rompe con esta fuerza. Lo mismo que ocurre en Vladimir, ¿no? Cuando se da el apagón y se desata una epidemia. Aquí en el caso de ensayo sobre la ceguera se desata una epidemia que va a afectar todo. Esto es fabuloso porque ensayo sobre la ceguera no es un libro de terror, pero sin embargo toca temas apocalípticos y temas distópicos. No es un libro de terror ni es un libro de ciencia ficción, pero es un libro que toca temas distópicos que, como ya bien señalaba Susana, aborda el tema de la codependencia y de la dependencia, codependencia y dependencia de los seres humanos, que codependemos de nosotros y dependemos de otros. Ajá. No es lo mismo porque la codependencia se da en comunidad y la dependencia se da en nivel vertical. Dependemos de otras personas para. Ajá. Eso ocurre en ensayos sobre la ceguera. Eh, lo importante aquí es que hay un desencadenante. El desencadenante se parte de una situación de equilibrio. La historia no tiene un argumento, ninguna dirección y por esa razón no puede existir un cambio de rumbo, porque no hay una línea argumental trazada que nos permita pensar en lo que vendría a continuación. El desencadenante es un acontecimiento que pone en marcha la historia, ¿eh? Cuando nos encontramos con el primer punto de giro, o sea, el punto de giro que pondré, perdón, déjenme lo leo bien porque estoy leyendo en dos plataformas. Cuando nos encontramos con el primer punto de giro principal, es decir, el punto de giro que pondría fin al planteamiento, un poco más adelante, cuando un grupo de entre los ciegos en el manicomio, estoy hablando de ensayos sobre la ceguera de Saramago, decide armarse y tomar el control de manera que ellos son quienes racionan la comida y disponen a su antojo de las mujeres recluidas. ¿Mm? Bien, aquí en Seda, el que pone el punto de giro final es este final inesperado del número 4. ¿No? El desencadenante es un acontecimiento que pone en marcha a la historia. En ensayo sobre la ceguera, este es el punto desencadenante en el momento en el que el hombre queda ciego y después vienen los puntos de giro. Ajá. El desencadenante parte de una situación de equilibrio. La historia no tiene aún un argumento ni ninguna dirección. Por esa razón no puede existir un cambio de rumbo. El plot twist, el punto de giro es un cambio de rumbo. El desencadenante desencadena la historia. El punto de giro la cambia. Voy a regresar aquí. Les puse este mapa. Ujú. Les puse estos puntos de giro. Pero como ya lo vimos aquí, entonces este primero no es un punto de giro. Es un desencadenante que da
desarrollo a la historia. Repito, el punto de giro, ya la historia está en marcha. La carta anónima, el cambio, el final. El desencadenante está aquí implícito. Cuando Yoncourt decide viajar a Japón porque el gusano de seda africano se contaminó de la epidemia. Y el punto de giro será cuando conoce a la mujer silenciosa. Ajá. En el primer ejemplo es claro, en este también es claro, tenemos el avance de la historia y el desencadenante es cuando el primer hombre queda ciego. Y después esta ceguera se desata y afecta a todo el país. Esa es la principal diferencia. Repito, desencadenante no hay historia previa, es el acontecimiento que desencadena, que pone en marcha la historia, por eso se llama desencadenante. Y el punto de giro es el que una vez iniciada la historia, sugiere una nueva dirección del argumento. Cambia, se altera de forma brusca. Vamos con otro ejemplo. En esta estructura clásica, el desencadenante sería el que arranca el vehículo. Tú estás en tu vehículo sentado, contento, ajá, pero en el momento en que metes la llave y haces el movimiento para arrancarlo, ese es el desencadenante. Echas a andar tu vehículo, echas a andar tu historia. El planteamiento ya es el trayecto en donde vas a recorrer esa dirección. Avanzas. Y el primer punto de giro que se te pone enfrente, digamos que es un letrero que dice desviación. Tú ibas hacia un lugar, pero ese letrero ya te desvió hacia otro lado. Ese es el ejemplo más clarito. El desencadenante prendes la historia. El planteamiento es cuando avanzas, el planteamiento inicial. Presentas el escenario inicial, a los personajes, una narración de la cotidianidad de los personajes dentro del tiempo de la historia, cómo viven, etcétera, etcétera, cómo están, cuál es la situación de las cosas en ese momento. Y el primer punto de giro es esta primera desviación que se encuentran enfrente. Vamos con el planteamiento ahora sí, como les había adelantado, de la estructura clásica. Bien, esto nos va a llevar el resto de la clase. En la próxima vamos a ver otro tipo de estructuras y cerraremos con este tema. El primero, otra vez regresamos al nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Vamos con el planteamiento. Se nos presenta el protagonista, Guillermo de Baskerville, organizando una reunión entre los delegados del Papa y los líderes franciscanos. Ya con esto ya estoy hablando Guillermo de Baskerville, los delegados del Papa y los líderes franciscanos. Efectivamente, la novela se ubica en el contexto eclesiástico. Líderes franciscanos y delegados del Papa. Sí, es un contexto eclesiástico específicamente de la Edad Media. Este es el planteamiento inicial. El desarrollo. Guillermo de Baskerville se ve envuelto en una serie de homicidios que se producen en la abadía. Desenlace, el protagonista consigue desenmascarar al asesino. Elección del narrador va a ser desde el punto de vista de otro personaje, no de Guillermo de Baskerville, no va a ser una narración en primera persona. Vaya, no es Guillermo de Baskerville la primera persona. La primera persona que narra es Atzo, un joven monje que es asistente de Guillermo de Baskerville y sirve como contrapunto al protagonista. Atzo transcribe los sucesos cuando ya es un viejo, está escribiendo desde su presente en analepsis, lo que ocurrió en un acontecimiento pasado. Ajá. Nos está narrando Atzo en tercera persona, pero no es un omnisciente, sino que él está acompañando a Guillermo de Baskerville, que es nuestro protagonista. ¿Y esto qué le permite al autor? Pues conseguir una distancia, se distancia del protagonista que es Guillermo de Baskerville y le da muchísima verosimilitud al personaje. Entonces es un narrador testigo, como lo conocemos, narrador testigo en tercera persona,
En este caso cae en el personaje de Atso. ¿Quién es Atso? Bueno, para que me entiendan, Atso cumple un papel muy similar al de Elemental, mi querido Watson, al doctor Watson de las novelas de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, ¿no? Entonces acá es lo mismo. Guillermo de Baskerville es una especie de Sherlock Holmes y el doctor Watson estaría representado por Atso, el joven monje que sirve de contrapunto para Guillermo de Baskerville, que es contrapunto, pero no es tonto, ¿eh? Eso también es importante señalarlo. El nombre de la rosa utiliza recursos narrativos de la novela policíaca, sí. El nombre de la rosa es una novela policíaca, uno de los géneros favoritos de Humberto Eco. Pero les aseguro que si ustedes leen el nombre de la rosa, van a pensar en todo menos en una novela policíaca como la conocemos en la actualidad, ¿no? El periodo histórico que se ofrece, pues es de un enorme potencial desde el punto de vista literario. Se trata de una época de transformaciones conflictivas que se producen entre la Edad Media y el Renacimiento. Ya es la baja edad, ya es la baja Edad Media, ya es el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. ¿Qué significa esto? Pues tiene muchísimas posibilidades, porque entonces ya aquí se da un lugar importante para la ciencia, para el pensamiento humano, es el surgimiento del humanismo, donde ya se pone en tela de juicio la existencia de Dios, la existencia del dogma, y se da paso a la libertad, al libre pensamiento, al libre albedrío, etcétera, etcétera, ¿no? Los escenarios, pues es esta gran abadía, que hace una descripción sublime Humberto Eco de ella, y todas sus oficinas de la abadía, sus dependencias, los dormitorios, los túneles, las bóvedas. Está increíble, increíble, increíble esta descripción. Una biblioteca, que esta es una de las partes favoritas cuando Guillermo de Baskerville entra a la biblioteca, que es un laberinto. Chicos, de veras, les va a impactar el nombre de la rosa. Si no la han leído, de verdad, acérquense a ella. La biblioteca, la descripción de la biblioteca es una de las... No la hacen una sola vez, lo va haciendo constantemente. Es formidable. Y luego los rituales cotidianos estrictamente pausados por la orden de los monjes religiosos que ahí cohabitan, sus jerarquías, sus relaciones de poder, y todo esto trae consigo una trama de suspense, insisto, novela policíaca sin serlo, ¿no? Se presenta al protagonista y el conflicto. Hay un prólogo de la primera escena donde nos muestra la llegada, disculpen, ahí hubo un error de dedo, de Adson y Guillermo al monasterio. Esto es increíble porque es la llegada, es el prólogo, pero narra cómo llegan ellos a esa abadía. Entonces llega Guillermo con su acompañante Adso y ocurre un incidente con un caballo. Y por este agudo pensamiento de Guillermo de Baskerville y su alto poder de deducción, resuelve el caso del caballo, ¿no? Impresionando a todos. Maravilloso, es maravilloso. Luego se hace la presentación de los personajes. En esta presentación de los personajes secundarios también se involucra la presentación del antagonista. Y ya se describe en los capítulos iniciales, pero después lo va desgranando poco a poco Humberto Eco hasta conocerlo por parte del narrador y del protagonista. Se nos presenta el antagonista, pero como que pasa desapercibido al principio, después ya va cobrando importancia. El desencadenante, es decir, lo que desencadena, lo que le da engine al motor de la historia, es cuando Guillermo y Atso llegan al monasterio y se les informa de la muerte de uno de los monjes que trabaja en la biblioteca. No, la escena del caballo que resuelve Guillermo del Baskerville no es un desencadenante, simplemente es una anécdota que sirve para darnos un retrato de quién es Guillermo de Baskerville. El verdadero desencadenante es cuando se le informa la muerte de uno de los monjes que trabaja en la biblioteca y le pide a Guillermo de Baskerville que investigue las causas. La primera frase es importante. En el prólogo, ay Dios mío, ahora sí andaba un poquito distraído. En el prólogo se inicia con el primer versículo del Evangelio de San Juan. Es Humberto Eco, dice, en el principio era el verbo y el verbo era en Dios y el verbo era Dios. Es una cita de muchísimas interpretaciones que nos sitúan en el centro de las disputas teológicas medievales, ¿no? Así inicia. Y también surge una pregunta dramática. ¿Descubrirá Guillermo de Baskerville al asesino de la abadía o tendrá que ceder ante los que aseguran
que las muertes que se producen son cosa del diablo. Ah, sí, porque muchos monjes dicen que en realidad los monjes no están siendo asesinados, sino que es obra del diablo. El diablo se ha metido a la abadía por la ambición de los monjes de querer conocer más. Entonces, para castigarlos, Dios ha permitido la entrada del diablo a su abadía, ¿no? Es increíble. Les decía que esta novela fue llevada al cine. El protagonista, Guillermo de Baskerville, es interpretado por Sean Connery. Sobre todos estos elementos se debe reflexionar en la planificación de nuestra novela, de manera que nuestras páginas iniciales resulten coherentes y atractivas para nuestro lector, ¿no? Este es el planteamiento de la estructura clásica. Aquí se ven de manera clara todos los elementos, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace separados por los puntos de giro principales. Ahora, ¿cómo daremos por concluido nuestro planteamiento? Déjenme ver, aquí están. Este planteamiento lo daremos porque si es una estructura clásica, la respuesta les decía un poquito más atrás, con el primer punto de giro principal de la obra. Cuando el punto de giro nos conduce al nudo de la obra, es decir, cuando profundizamos en el conflicto del protagonista. ¿Cómo? Cuando enfrenta al antagonista, etcétera. Esta estructura clásica tiene esta particularidad que es muy sencillo ubicar el punto de giro que va a dar fin al planteamiento. ¿Por qué es importante colocar el punto de giro entre el planteamiento y el desarrollo? No podríamos hacerlo en la parte media de la obra sin variar la dirección argumental que se ha trazado en el planteamiento. No, para atender el objetivo que se persigue con cualquier tipo de estructura, pero sobre todo con la estructura clásica, no se puede hacer eso. ¿Por qué no? No lo podemos hacer para que no decaiga el interés del lector. Hay que colocar el punto de giro entre el planteamiento y el desarrollo para que el lector se enganche desde el principio con nuestra obra. ¿Cuál es la estructura de la novela? Vamos a verlo a detalle. Fíjense muy bien, esta estructura de la novela lo hicimos ahorita con Seda de Alexandro Barico, pero ahora lo vamos a ver a detalle con Humberto Eco. Fíjense, comienza con el prólogo. Azzo de Melk presenta el manuscrito que narra los eventos ocurridos en la abadía benedictina en el año 1327. Azzo es un monje anciano que al final de su vida decide relatar los acontecimientos a los que asistió cuando era joven. Y ahí narra lo del caballo y cómo Guillermo de Baskerville hace alarde de su sentido común y de su poder de intuición. Humberto Eco establece el contexto histórico mencionando las disputas teológicas y políticas de la época, así como las tensiones entre la orden franciscana y la iglesia. La novela se divide por partes. Fíjense cómo se divirtió Humberto Eco haciendo esta organización. Está dividida en 7 días. Todo ocurre en 7 días. Y cada uno de los días está dividido en horas canónicas, como se divide en las órdenes en las órdenes franciscanas en este caso. Y así es como se estructura el desarrollo de la historia siguiendo el ritmo de la vida monástica. ¿Cómo? Así. Así se organiza. Son 7 días. De entrada ya Humberto Eco eligió 7 días. 7 partes en su novela. 7 días. Y cada día dividido en horas canónicas. Y fíjate cómo está organizado. Esto es genial. Parece una catedral. El primer día, introducción en el matutino, introducción de los personajes principales, Guillermo de Baskerville y su discípulo Azzo de Melk. Llegan a la abadía. Segundo, laudes, primera visión de la abadía y los monjes. Guillermo empieza a investigar la muerte reciente de un monje. Segundo día, las nuevas revelaciones sobre la muerte y el descubrimiento de pistas adicionales. En la tercia, interacciones con otros monjes y ampliación del misterio. Tercer día, en la sexta, Guillermo y Azzo exploran la biblioteca laberíntica y descubren su carácter prohibido. ¿Por qué está prohibido entrar a la biblioteca? Porque hay una sección de libros prohibidos. Hay una sección en particular donde nadie puede entrar si no lo permite el titular de la biblioteca. En la hora nona aparecen nuevas víctimas y aumenta la tensión de la abadía.
En el cuarto día, en las vísperas, se profundiza en los secretos de los manuscritos y la lucha por el poder dentro de la abadía. En la hora completas, Guillermo avanza en su investigación y el misterio se complica. Al quinto día, fíjense cómo se va tensionando el desarrollo, cómo se va tensionando. Las tensiones alcanzan su punto máximo y se revela la existencia de un libro prohibido. Otro plot twist. En el laudes, el enfrentamiento entre los monjes se intensifica. En el sexto día, Guillermo descubre pistas cruciales que lo acercan a la verdad. En la tercia se descubren nuevos asesinatos y la atmósfera se torna todavía más peligrosa. Y viene el desenlace hacia el último capítulo, séptimo día. En la sexta, culminación de la investigación de Guillermo. Y en la nona, el desenlace y la resolución del misterio. Este libro, si no se los voy a spoilerear. Luego hay un epílogo con las reflexiones finales de Atso. Cierra la historia con sus reflexiones. Ya es un anciano, acuérdense, sobre los eventos ocurridos en la abadía. Recuerda a su maestro Guillermo y los cambios que trajo consigo la conclusión de la investigación. Se menciona la cadencia y eventual destrucción de la abadía, subrayando la fragilidad del conocimiento y la búsqueda de la verdad, obviamente en el inicio del Renacimiento. Se habla del legado de Guillermo, el maestro de Atso, la naturaleza del saber y la complejidad del conocimiento humano por encima del conocimiento religioso. Ajá. Esta es la estructura en la manera organizada de Humberto Eco. Así. Ahora, en resumen para ustedes, el prólogo, presentación, manuscrito y contexto histórico. Las partes, 7 días, cada uno subdividido en horas canónicas. El epílogo, las reflexiones finales y el destino de la abadía. Esto le permitió a Humberto Eco combinar el formato de un thriller, una novela policíaca de misterio con una profunda exploración filosófica y teológica. Y nos proporciona a la vez una experiencia de lectura rica y multifacética. Ajá. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla para comenzar entonces con un ejercicio que vamos a hacer. Por favor, les pido cuaderno, pluma, cuaderno, lo que ustedes tengan a la mano, hoja de papel. Tenemos esta pizarra, esta estructura de storyboard. ¿Mm? Lo vamos a hacer de forma colaborativa, queridos. Vamos a hacer este primer ejercicio basándonos en la organización de la estructura que vimos en los ejemplos de Seda de Alessandro Barico y uno más complejo que era El nombre de la rosa. Vamos a comenzar con este primer storyboard. Este le vamos a poner un título pendiente. No, de una vez lo vamos a poner. Este título, este ejercicio que vamos a hacer ahorita se va a llamar así. Hasta que dejes de respirar se va a llamar este ejercicio. Me dicen por acá como la canción de Caifanes, exactamente así como la canción de Caifanes. Esta es una hoja de storyboard que es muy útil. Les había dicho yo, les voy a compartir un recurso. Este es muy útil para hacer nuestro mapa de novela. ¿Mm? Muy bien. Aquí tenemos entonces, vamos a comenzar con nuestro planteamiento inicial. Ahorita, sí, aquí. Ajá. Este es utilizado para
series de televisión, obras de teatro, películas, etcétera. Por eso ya aparece esto. Aquí voy a colocar que Marcela es una estudiante de química que cuida niños por las tardes para obtener dinero extra. Ujú. Así, ahí está. Bien, ahí está, Marcela. Aquí voy a dibujar a Marcela. Ajá, yo me encargo del dibujo. Ahora le voy a pasar el lápiz a Susana para que Susi plantee el desencadenante de esta pequeña historia que estamos construyendo juntos. Ya te puse la primera historia, el primer hilo conductor del planteamiento inicial, Susi. ¿Cómo le hago? Te posicionas aquí en este cuadro y haces doble clic o dímelo y yo lo escribo, como tú quieras. Ahí pones tu cursor aquí y haces doble clic. ¿Sí te permite? No, como que no. Bueno, entonces es un estudiante que cuida niños por las tardes para obtener dinero extra porque su madre está muy enferma y Ujú. los medicamentos son caros. O sea, eso sería parte del planteamiento inusual. Ah, ok. Desencadena la historia con algo que le ocurre a Marcela. Ah, puede que esté embarazada. Ah, me encanta la idea, pero no puede que esté. Plantéamelo como un desencadenante. Ok, Está maravilloso eso. entonces puede ser que tuvo una relación en una noche, en un fin de semana, en el fin de semana pasado. No, no fin de semana, porque si ya está embarazada, no. Tuvo relaciones con un amigo para desestresarse de la escuela, de su trabajo y de la situación en el hogar. Se da cuenta que está embarazada 2 meses después. Ándale, ahí está el desencadenante. Ahí está el desencadenante. Ese es el desencadenante. Ah, déjame ver si puedo hacerlo. Aquí está. Aquí está Marcela. Bien. Luego ponemos
Tras una noche, más bien. Es algo muy sencillo que nada más sirve como ejercicio, ¿eh? Ahí está, Marcela está embarazada. Ese es nuestro desencadenante. Carlos, tu punto de giro, propone un punto de giro. Un punto de giro. Una chica puede sentir náuseas o mareos durante el día y sigue siendo una prueba de embarazo por recomendación de una amiga también resultado positivo. Eh, la mamá termina en el hospital, un día termina en el hospital, eh, ya con su enfermedad mucho más grave. Eh, y en ese hospital eh, puede ver que, eh, que el hombre con el que se había acostado trabaja en el hospital y está con su esposa en ese hospital. Me gusta. Muy bien, muy bien. Me gusta. Bien, ahí está nuestro primer punto de giro. Planteamiento, el desencadenante es el embarazo. Punto de giro, resulta que la madre de Marcela termina en el hospital y la persona que la está atendiendo, el doctor que la está atendiendo, es el mismo hombre con quien Marcela tuvo relaciones sexuales y de quien quedó embarazada. ¡Pum! Voy con otro punto de giro. Y
Aquí está mi propuesta. Héctor, el nombre del doctor y de quien Marcela quedó embarazada. Y está de más. Si bien reconoce a Marcela, no acepta que ella esté embarazada de él. La amenaza con matarla en caso de que se atreva a hablar, ya que Héctor es casado y está a punto de ser nombrado director del hospital. Órale. Susi, te falta el punto, te toca el punto de giro previo al desenlace. Puede ser que Héctor es nombrado director del hospital, Marcela decide tener al hijo y la esposa de Héctor, después de varios intentos, resulta que no puede tener hijos. Ya nació el hijo de Marcela. Ajá. ¿Algo más, Susi? No, ahí le dejamos ahorita. Marcela decide tener al hijo sin el apoyo de Héctor. Ah, pero dijiste que Héctor es nombrado director del hospital, ¿verdad? Sí, Carlos, te toca el desenlace. Este, mm, logran salvar a la mamá de Marcela, logran salvar a la mamá de Marcela y, y los gastos médicos son demasiado altos. Entonces, Héctor busca que mm, Héctor busca que Marcela pues le dé el hijo a cambio de que no cobran los dineros. Y ella accede. ¡Pum! ¡Wow! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo.
aquí ustedes, esta estructura funciona muy bien, lo pueden hacer en tarjetas, en lugar de planteamiento inicial, acá ustedes pueden poner el nombre del capítulo. Ujú. Ahora, fíjense bien, estas imágenes las estoy generando en inteligencia artificial de forma simultánea, a como estamos narrando ahorita. Les voy a pasar el enlace allá abajito. Ya te lo había pasado a ti, Susi. En el chat les voy a compartir el enlace. Aquí está la prueba de embarazo. Ahora voy a poner. Déjenme, les comparto la pantalla. Ay, no, no se los puede. Si lo cierro, si la comparto, se va a cerrar la pizarra. Les voy a compartir en el chat. El enlace. Lo único que tienen que hacer es registrarse con su correo electrónico a esta página Fireflow Adobe y de forma gratuita van a poder generar este tipo de imágenes colocando props, colocando descripciones. Por ejemplo, para esta imagen voy a colocar la siguiente. Voy a poner Héctor, un médico joven que está a punto de ser nombrado director del hospital. Así le ponen, así como está. Se los estoy compartiendo el prompt en el chat. Así lo ponen tal cual, en esta dirección que les acabo de dar, en la indicación de las imágenes. Obviamente, a mayor detalle, mejores resultados. Pueden poner de cabello castaño, con lentes, con barba, etcétera. Ajá. Pero incluso con esa breve descripción que yo coloqué, chicos, les da resultados. Miren, aquí está Héctor. Aquí está Héctor. Y ya es nuestro mapa de cómo se... Perdón, les va a salir un hijo bien bonito. Ajá. Y aquí ya nosotros podemos aquí colocar los nombres de los capítulos, sustituir el punto de conflicto el punto de giro y el conflicto por nombres de capítulos, pero nosotros ya lo sabemos y ya lo podemos ir desarrollando. Entonces ya nos colocamos aquí con esto, con estas 6 elementos, ya podemos comenzar a escribir una historia. Ajá. Entonces ya comenzamos con primero un relato cotidiano que dé cuenta de la vida cotidiana de Marcela. Una vez más, Marcela está esperando el camión para dirigirse a la Facultad de Química, en donde estudia desde hace 2 años. Marcela recorre las colonias, mirando las ventanas, así dando una descripción de los espacios para dar y situar al lector en un contexto donde los personajes se desarrollan. Ajá. Podemos hablar que Marcela es una muy buena estudiante para desarrollar el retrato de nuestro personaje. El retrato físico del personaje, podemos hacer pequeñas descripciones que jueguen con la acción que estamos narrando. Marcela, una chica morena con pelo castaño, juguetea con sus dedos, mientras que por su suave piel, algunas pulseras juguetean con el efecto del viento en el camión. Tiene que salir temprano de la universidad, ya que tiene un trabajo vespertino. Apoyar a su madre enferma, trabajar cuidando a niños para cuidar a su madre enferma. Ajá. Así hacemos este planteamiento inicial. Esta es la manera en la que se organiza nuestro planteamiento y cómo vamos involucrando el desencadenante y los pequeños puntos de giro que van a dar cuenta del conflicto, del desarrollo, se me olvidó colocarlo, del nudo y del desenlace. Aquí tenemos una estructura clásica para comenzar a escribir nuestra novela titulada Hasta que dejes de respirar. Ajá. Ustedes pueden colocar estas 3 estructuras en el primero, que es el planteamiento inicial, y aquí el nombre del capítulo. Esta parte visual sirve muchísimo para que no se olviden
ustedes de sus personajes. De repente estas cochinadas de monos cobran vida. Yo hago dibujos o ahorita ya con la tecnología, esto ahorra tiempo, esto te permite ahorrar tiempo. Falso que ChatGPT sirva para escribir novelas bestsellers, eso es totalmente falso porque escribe puras estupideces, no lo crean. Lo que sí escribe es que lo que sí te apoya es a hacer revisión de textos que salgan sin faltas de ortografía y Firefly, la página que les acabo de compartir, les ayuda a generar este tipo de imágenes para ubicarse visualmente en el relato que ustedes van a contar. Mucho cuidado porque no va a duplicar esta Marcela. Si vuelvo a meter el mismo prompt, no me va a producir la misma Marcela, me va a poder producir otra mujer. Siempre te da 4 opciones, pero nunca te repite una en específico. El desencadenante, ahí está la prueba de embarazo. Este podría ser el capítulo número 2. Ya en el no, incluso podríamos colocar, a ver, no, sí, el capítulo 1 podríamos colocar a Marcela, estudiante de química que se dirige a la universidad. Es más, podría ser que sale de la universidad, tiene que ir corriendo para cuidar a los niños que tiene a su cargo por las tardes con el fin de conseguir dinero extra para apoyar a su madre en los medicamentos, ¿no? Entonces, este podría ser nuestro planteamiento inicial y el desencadenante es que sale la prueba positiva, como lo habíamos puesto aquí. Lo podemos poner en el primer capítulo o en un capítulo aparte, pero ya de aquí de entrada ya planteamos una situación inicial con Marcela, que es una estudiante de química que tiene una situación con su madre, una situación conflictiva. En el segundo capítulo reservamos ya la intriga de la prueba de embarazo. El primer capítulo podría terminar con una llamada después de cuidar al niño de sus amigas para ir a divertirse un rato y desestresarse, y es ahí donde conoce a Héctor, con quien se involucra y acaba embarazada. Ajá. Este es un ejemplo muy básico, muy básico, pero de cómo ya podemos ir implementando estos elementos. Queridos míos, esta es una propuesta. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, por columnas, por índices, fichas bibliográficas, pegar post-it en la parte posterior, en la pared, guardar una carpeta, en hojas de Word, como ustedes quieran. Lo importante es tener un mapa organizado. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar ahora sí a organizar ya nuestra historia. Ya vamos a comenzar con las sesiones de escritura. Este es el ejemplo que nos sirvió para el día de hoy. Yo voy a compartirles la pizarra para que la tengan de ejemplo. Les pido por favor que ya comiencen a generar sus proyectos de escritura de esta manera. Una propuesta de título, aquí pueden poner las fechas, el nombre de ustedes. Ya comencemos a organizar. Ya tengan a la mano ya su propuesta, su proyecto, porque ya vamos a comenzar con los proyectos narrativos. Los proyectos narrativos se van a concluir en el mes de agosto, principios de septiembre, para que lo vayan planeando, por favor. Ya necesito que vayan escribiendo 10 minutos al día, todas sus ideas, ya vayan estructurando su idea inicial de novela para comenzar a trabajar en nuestro proyecto literario. ¿De acuerdo? En este momento tienen dudas, preguntas, díganme por favor. No, yo no tengo duda. No, ya hasta que empecemos, yo creo. Hasta que empecemos ya vamos a arrancar. Estoy revisando con calma los trabajos, todavía no termino. Les estoy enviando ahí sus comentarios. Ténganme paciencia, fui funcionario de casilla y me quitó tiempo valioso. No es pretexto, es explicación, pero ya vamos avanzando, ¿sale? Ya estoy yo muy emocionado para comenzar con sus proyectos de escritura. Les voy a compartir insisto, les voy a compartir esta pizarra para que la tengan en la mano. Y también buscaré algunas plantillas para, si les puede funcionar, se las voy compartiendo. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De esta plantilla podemos hacer una nueva. Sí, Ah, perfecto. sí. Oigan, sí nos quedó padre esta idea, ¿eh? Es que me quedé pensando, si tiene futuro. Sí, un dramón. Órale, pues, queridos míos, ha sido un placer saludarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, buen día. Buen Buen día, día. gracias. Bye.